Tiempo ya para nuestras escuelas de salud. Vamos a quedarnos durante, pues los próximos minutos, ya lo saben, con la colaboración pues imprescindible. Cada semana, desde luego, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, podemos hablarles de diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito de la medicina. Ya saben que desde un tiempo para acá, como es lógico, con el foco de atención puesta en lo que estamos viviendo desde hace, por cierto, justo 6 meses. Hace 6 meses que China daba a conocer entonces un extraño virus que después, se ha extendido por todo el planeta y que lamentablemente, pues ha llevado por delante a muchísimas personas, ya más de 500.000 de muertes y más de 10 millones de contagios. Vamos a ir viendo todo esto en torno a la actualidad del coronavirus. También iremos con otra serie de cuestiones. En concreto, hoy otro de los temas que abordaremos será el de las picaduras y mordeduras de animales, lo que viene muy a cuento además en esta época de verano en que nos encontramos. Pero lo dicho, antes que nada, saludamos ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión, hoy por cierto, en un espacio grabado, en la jornada de ayer martes. Pues por cuestiones personales del propio Antonio no podía acompañarnos en directo hoy miércoles a esta hora, pero como hacemos en otras ocasiones, al menos sí que hemos podido grabar para llevarles esta escuela de salud. Decimos, como comentábamos, saludamos ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos, buenos días a todos los oyentes de Radio Briqué. Y como bien dice Juan Carlos, hoy es martes, ahora aproximadamente son las 9 de la mañana, y es que por mañana miércoles voy a estar de viaje y no sé si está de vuelta para la hora del programa, así que lo vamos a grabar y ya queda todo completado. Así que recogemos la actualidad hasta este momento en torno al COVID-19. Que por ejemplo, como apuntaba Antonio en ese dato, pues en nuestro país nos encontramos en ese proceso de nueva normalidad, como se ha denominado, pero como estamos viendo, con la posibilidad, no solo en España, lo estamos comprobando en otros países, de brotes, de rebrotes, y todo ello bajo una panorámica a nivel mundial muy preocupante que ha destacado la Organización Mundial de la Salud, porque aunque en nuestro país de forma un poco localista podamos ver que la situación es cierto que ha mejorado con respecto a los últimos meses, a nivel global, pues vamos ya por más de 500.000 de muertes, más de 10 millones de contagios pues propagándose de forma muy preocupante en muchos países. Sí, es preocupante el hecho de que especialmente los países con un poder económico más bajo se esté propagando ahí rápidamente esta enfermedad. Países como Estados Unidos, pues como ha dicho Juan Carlos, tiene ya más de 125.000 fallecidos. Y es curioso las cifras, ¿no? Porque las cifras siempre son motivo de debate, porque, por ejemplo, aquí en España todos sabemos el problema que hay con las cifras, ¿no? Sobre todo del número de fallecidos, pero es que, por ejemplo, he estado viendo las cifras en otros países, y en Rusia, que es de los países que más casos tienen declarados por COVID-19, sin embargo, el número de fallecimientos en proporción mucho menor que en otros países. Aquí cabe entonces la duda de que si es que es debido a las condiciones climáticas, si es debido a factores genéticos de los rusos, si es debido a que allí la sanidad está muy desarrollada, si es debido a que no se declaran exactamente el número de fallecidos porque no se hacen En fin, es curioso, ¿no?, que el tema de las cifras en todas partes da lugar a esta confusión, pero la realidad es ahí. Lo que ya se sabe claramente es que hay más de medio millón de fallecidos por COVID y más de 10 millones en todo el mundo. Y que España está bastante bien después de este sacrificio que hemos tenido todos, pero que los rebrotes están ahí. Y que ayer por la tarde, ayer lunes, pude escuchar en la tele como un edificio de una localidad española había estado o está blindado por las fuerzas del orden para que nadie entre ni salga, salvo casos muy extremos, para evitar con estas medidas quirúrgicas, entre comillas, tener que confinar a toda la población. Sí, pero tiene igual de que una persona esté en un edificio, ¿no?, en un bloque de pisos,
y tenga que estar encerrado porque alguien en el piso, pues, o bueno, en ese edificio puede haberle contaminado, o hay posibilidad, y entonces para evitar el resto de la población, pero tener que volver atrás es complicado y sobre todo para aquellas personas que necesitan trabajar porque necesitan pagar la hipoteca, tienen que comer todos los días y mantener su lugar de trabajo. Es decir, que no se puede uno descuidar porque todos los días se declaran casos nuevos, aunque son pocos, pero que el bichito está ahí. Está ahí. Además, el estudio de seroprevalencia, ¿no?, que es el más fiable, ¿no?, si cabe, que se viene reflejando que un 5% de personas en nuestro país, a nivel general, ¿no?, con mayor presencia o menos en distintas comunidades o en distintas zonas, pero la media en torno a un 5% de personas en España que ya han pasado la enfermedad, lo que quiere decir, bueno, que equivaldría a más de 2 millones de personas, lo que está muy por encima de los datos oficiales de contagios, lo que a su vez quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado, seguir sin bajar la guardia, porque, como dicen, ¿no?, lo cierto es que bueno, pues está ahí y puede haber muchísimas personas, además, que bueno, pues no se den cuenta siquiera de que cuentan o que tienen el virus, ¿no? Exactamente, el problema son los casos asintomáticos, que realmente dice, bueno, pero los casos asintomáticos son muchos ahora más que antes, y más frecuentes. Ahora parece ser que en esta época en que estamos, hoy estamos, ya digo, esto grabado en diferido, hoy estamos a 30 de junio, hoy martes, pues parece ser que ahora los casos son menos graves, porque hay menos ingresos, se declaran menos, aparte de que hay menos personas en la UBI. ¿Qué ocurre? Que ahora el virus, este microbio ahora es menos agresivo. Pues no se sabe exactamente, porque hay que tener en cuenta una cosa, que durante estos meses que hemos tenido de confinamiento, estos más de 100 días de confinamiento, hemos tenido ya en nuestra cabeza hay ciertos grupos de la población que son especialmente sensibles a contraer esta enfermedad de una forma grave, como son las personas que están en residencias de ancianos o en otro tipo de residencias con personas con enfermedades crónicas, y estas personas son conscientes que ellos son grupos de riesgo, y entonces cuando salen a la calle salen muy preparados, salen con sus mascarillas, aunque no haya nadie en la calle, de todos lados procuran tocar lo menos posible, porque sabe que son un grupo de riesgo y que lo pueden pasar muy mal. Y sin embargo, entonces van prevenidos, mantienen la distancia social, la gran mayoría, la inmensa mayoría, porque sabe lo que se le avecina si no hacen las cosas bien. Sin embargo, la gente joven parece ser que como con ellos la enfermedad le ataca con menos virulencia, y por lo que vemos en la televisión y demás, parece ser que están más expuestos porque no conservan, no mantienen muchos de ellos todas estas medidas preventivas. Y entonces ellos padecen la enfermedad y la padecen de forma más leve, porque tienen menos factores de riesgo para ellos. Y significa que a lo mejor lo que está ocurriendo es que los casos que se están declarando son en gente joven, y por eso son menos graves, pero no porque el virus haya perdido agresividad. Sí, todo esto es una hipótesis, sí, que el virus sigue siendo igual de agresivo. Lo que pasa es que ahora está afectando a más gente joven porque son los que menos medidas están tomando, y no afecta tanto a las personas mayores porque ya ahora hay más mascarillas, para lavarse las manos. Debemos recordar que hace 3 meses iba uno a la farmacia y es que ponían letreros en todas ellas, no hay mascarillas. Sí, iba uno a comprar gel de hidroalcohol y no lo había. Pero es que hasta los sanitarios, todos lo hemos visto perfectamente, tenían que utilizar delantales con bolsas de basura. Es decir, y usar mascarilla una y otra vez. Es decir, y no se hacían pruebas y las personas iban contaminando. Es decir, que ahora no parece ser que haya mayor virulencia, pero es posible que la virulencia sea igual, Así que no podemos confiarnos en todas estas cosas por las cifras que nos están dando de que todo va mejor, que es verdad, pero que también hay que ver las circunstancias que esto se produce. Antonio, sobre preguntas que podamos ir abordando, por ejemplo, ¿una persona que ya ha pasado la enfermedad puede transmitirla? Sí. Una persona que da con anticuerpos neutralizantes suficientes, que ya ha pasado la enfermedad y que tiene defensas contra el coronavirus, sin embargo puede transmitirla.
Dice, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Si ya ha pasado la enfermedad y tiene defensa, él no puede contraer ya la enfermedad porque está vacunado. Es decir, es como si le hubieran puesto una vacuna. Bueno, no tendrá virus en su saliva, que es el medio donde el virus está ahí, se transmite de una persona a otra cuando se habla, cuando se tose, o cuando es decir, se transmite directamente, se transmite a una distancia aproximada de 1 metro, como mucho, 1,5 metros, por eso la distancia de seguridad, pero también se transmite de otra manera, que todos sabemos, y es a través de las manos y de objetos. Es decir, una persona que está curada, que tiene defensa, puede estar en contacto con otra persona que a lo mejor no lo sabe, esa persona que está infectada, es asintomática, y entonces ¿qué ocurre? Que la persona que sí está infectada, a través de su saliva, contamina las manos del que ya está curado, o contamina los objetos, por ejemplo, un bolígrafo o algo, los objetos con la saliva contaminada de la otra persona, y esta persona que está curada no va a coger la enfermedad, pero al poner sus manos o al entregar un objeto a otra persona, que le está entregando una bomba, le está entregando un bolígrafo contaminado, le está entregando o le está poniendo las manos contaminadas de la otra persona sobre algún objeto y contamina a través de las manos, contaminada o a través de los objetos. Es decir, no le va a contaminar con su saliva directamente, porque no lo tiene el virus, sino a través de... Por eso es una de las cosas que se dicen que es fundamental, además de las mascarillas, para prevenir que una persona infectada pueda transmitir a otra, pero también lavado frecuente de manos, porque no sabemos qué objeto puede estar contaminado. Si vamos a un sitio cerrado y pasamos la mano por el pasamano de una escalera o por una mesa donde alguien ha estado y ha tosido o ha hablado, pues puede que ahí esté el virus y entonces las manos pues están contaminadas, y al llevársela a la cara, la boca, la nariz o algo, pues ahí está el problema. Por tanto, bueno, una persona que ha pasado la enfermedad puede actuar como transporte de ese virus porque lo haya tocado en algún sitio, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que si no tenemos la enfermedad, pero podemos hacer de transporte de ese virus, pero directamente nosotros no podemos transmitirlo, ni tampoco esa persona que haya pasado la enfermedad directamente por la saliva, porque ya no cuenta con ese virus. Exactamente así es decir, esa persona que ha pasado la enfermedad no va a transmitir la enfermedad por su saliva al toser o al hablar, pero sí la puede transmitir con unas manos contaminadas porque antes hayan tocado algún objeto. Así que por eso el lavado de manos, junto con la distancia social y la mascarilla, bueno, pero es que uno que está curado ya no tiene por qué ponerse mascarilla. Bueno, vamos a ver, no puede, es decir, él no va a transmitir la saliva, luego dice, entonces yo la mascarilla, pero a alguien le puede toser en la cara y el limpiarse y ya tiene la mano llena. Así que para quitarnos de lucubraciones, cuando estemos en contacto con otras personas a menos de 1,5 metros o 2 metros, hay que ponerse mascarilla. Esa es la diferencia, y sobre todo en sitios cerrados. En sitios cerrados, haya personas o no las haya, hay que llevar mascarilla, porque al hablar, al toser, podemos impregnar con nuestra saliva las mesas, las sillas, las estanterías, los objetos que haya en un sitio. Y, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pero yo que no estoy contaminado, yo le puedo decir, ¿a usted le han hecho las pruebas de los anticuerpos? Ah, no, pero yo me encuentro bien. Y yo qué sé si usted es asintomático. Ten en cuenta, como ha dicho Juan Carlos, que hay 250.000 aproximadamente de españoles que oficialmente han estado infectados. Pero según las pruebas que se han hecho serológicas, son 2,5 millones, 10 veces más. ¿Qué ocurre? Que la inmensa mayoría de las personas que han dado positivo eran asintomáticas o leves y han pasado desapercibidos. Es decir, que yo, Antonio Rodríguez Carrión, o cualquier otra persona que nos hayamos hecho las pruebas, que hayamos dado negativo, pero claro, hemos dado negativo ahora, pero yo no sé si dentro de 5 minutos voy a ponerme en contacto con alguien y me voy a infectar. Es decir, que el hecho de que una persona haya dado negativo con el PCR o con las pruebas estas no significa mucho, significa que no tenía contacto con él y que está expuesto y que dentro de 5 minutos lo puede coger de cualquiera, que tú no conoces porque tienen síntomas leves o, como estamos viendo, la mayoría ahora son asintomáticos. Por todo ello hay que seguir extremando la precaución, es de sentido común. Es lo que hay, eso es lo que hay, quitarnos del lío, poner nuestra mascarilla cuando vayamos a estar cerca de algunas personas y si no podemos estar a una distancia
mayor de 1,5 o 2 metros, pues ponernos la mascarilla siempre, y si vamos a ir por la calle hay mucha gente, pues llevarla puesta, porque si no tenemos que estar poniéndola, quitándola cada vez que nos crucemos con alguien. Hombre, si la calle está vacía o vas solo en el coche, pues no hay problema, pero si estás continuamente cruzándote con personas, a lo mejor llevarla puesta y te quitas de lío. Más titulares, más apuntes, más actualidad sobre el coronavirus en estos días. Por ejemplo, como estamos viendo desde el inicio de la pandemia, también un poco la pugna entre la economía y la salud, ¿no? Y en ese sentido, pues la Unión Europea ahora mismo buscando un acuerdo. De hecho, ayer ya conocíamos ese acuerdo previo para reabrir sus fronteras. Un acuerdo que ahora mismo excluye, por ejemplo, a Estados Unidos, México y Brasil de la reapertura de la frontera de la Unión Europea. Son 15 los países a los que por el momento sí que se abrirían esas fronteras en función a la situación, como está la pandemia en esos países. Sí, pues es un lío, es necesario porque hay que comer, la economía te puede producir muchas muertes también cuando es muy deficiente, pero que es un lío, porque como dicen muchas autoridades, comunidades autónomas, ¿cómo sé yo o qué medidas vamos a tomar para evitar que personas que tienen el virus de forma asintomática penetren, por ejemplo, en España y nos traigan el virus desde Alemania, desde Inglaterra, por ejemplo, que son los países que más nos visitan? Eso es muy complejo, y entonces vamos a ver en qué termina todo esto, porque además yo también, y muchos nos preguntamos, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si cuando llegue aquí un turista de un país de estos que tienen admisión de entrada, da positivo y está en un hotel? ¿Qué hacemos? ¿Que a todas las personas del hotel las dejamos encerradas cuando a mí tienen vacaciones para una semana? Y los vamos a tener aquí 2 semanas. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga llamar el trastorno, los niños que hay ahí en ese hotel? ¿O solamente cerramos a esa persona, hacerle prueba a todos? Es complicado, es mejor ni pensarlo. Y después, ¿cómo se le remite a su país? ¿Cómo se le envía? Dice, bueno, porque al que dé positivo que se vaya a su país otra vez, que se manda a toda la familia entera, ¿no? ¿Pero en qué? ¿Un avión especial para ellos, para que no contamine a los demás que van en el avión? ¿Es decir, un vuelo regular o vamos a estar fletando aviones para una sola familia continuamente, cada vez que alguien dé positivo? Son aspectos y detalles que, claro, eso es complicado y yo creo que nadie le quiere hincar el viento a pero los presidentes de las comunidades autónomas, que ahora son los que tienen la responsabilidad de controlar todo esto, muchos dirán, más valía que se hubiera quedado el presidente del gobierno nacional con la responsabilidad, pero ahora hay que apresurar. Y esta pregunta, ¿qué va a pasar con los turistas cuando vengan y de positivo, pues queda en el aire? Yo por lo menos no me he enterado de la medida y las respuestas que han dado. Otros titulares hablan, por ejemplo, ¿no?, de un estudio que detectó el virus del COVID-19 en marzo de 2019 en Barcelona. Esto es a través de pues el análisis de las aguas residuales. Parece que están ofreciendo esos datos en algunos puntos y, por ejemplo, en Barcelona ya se destaca que por entonces, en marzo de 2019, parece que había presencia. Sí, parece ser que en un estudio además bastante serio se ha detectado la presencia del coronavirus en las aguas fecales, ¿no? En Barcelona hace un año. Sin embargo, el doctor Simón dice que hay que valorar con mucha precaución este estudio, que aunque es serio, pero que él todavía no ha tenido acceso a ello, que se está todavía analizando y que puede aumentar los interrogantes que hay sobre esta enfermedad, si es que ya estaba circulando todavía en pequeña escala, porque sabemos que si es cierto, está demostrado que el virus se elimina por la caca, por las heces. Lo que pasa es que nadie toma agua a beber de las heces, ¿no? De la alcantarilla nadie bebe agua de la alcantarilla ni de los pantanos. El agua de los pantanos, antes de beberla, pues se pasa por unas depuradoras y se limpia, y si hay algún, no solamente este virus, sino cualquier otro microbio se mata, ¿no? Pero el hecho de que ya estuviera ahí es muy interrogante, que queda en el aire, y ya debemos, si las próximas semanas sabemos contestar esta incógnita. Sobre avances, seguimos escuchando, ¿no?, muchas cuestiones en torno a posibles vacunas, ahora iremos con ello, pero también sobre tratamientos y algunos de ellos que empieza ya a conocerse, desde luego bastante costosos. Sí,
hay un medicamento, Remdesivir, que es el primer fármaco contra la COVID, y entonces pues el laboratorio Gilead, que es el que que el desarrollado, pues le ha puesto un precio de 347 euros cada dosis. Como son aproximadamente 6 dosis las que hay que poner, pues cuesta aproximadamente unos 2.000 euros el tratamiento completo. Y este tratamiento es el primer fármaco contra la COVID que tiene una eficacia de que la eficacia consiste en que las personas que están infectadas en la UBI, pues en el hospital, pues tiene un periodo aproximado de 5 días menos de ingreso, en lo cual, sabiendo que cada ingreso cuesta aproximadamente unos 12.000 euros, creo que era, pues supone un ahorro bastante grande. Es decir, se ahorra la Seguridad Social 10.000 euros por cada paciente que está en el hospital, en la UBI. Así que, aunque el medicamento es caro, pero después resulta barato, en el sentido que se ahorran 10.000 euros por cada paciente. De todas maneras, se están haciendo estudios para ver de qué forma pueden conseguirse de forma más económica, y esta empresa, de todas maneras, parece ser que 1,5 millones de dosis la ha regalado, la ha donado gratuitamente de forma altruista a aquellos estamentos o aquellos países en donde la economía es más débil, para que puedan hacer uso de ello. Y asimismo también han puesto un precio especial más bajo en aquellos países en donde la economía pues se resentiría mucho en caso de tener que comprarlo al mismo precio que los países más desarrollados. En fin, es un detalle de esta compañía, pero de todas maneras se están haciendo más estudios sobre más medicamentos y para lograr la máxima eficacia con el mínimo precio. Eso sobre tratamientos, posibles tratamientos. Hablando de la vacuna, vamos conociendo detalles sobre los avances que se van produciendo. Hay muchísimos grupos de investigación en esto, como podamos imaginar. Entre los más avanzados parece que la Universidad de Oxford, por ejemplo, o también en China, donde lo último que conocíamos es que van a probar con sus soldados, o sea, con el ejército, esa primera vacuna contra la COVID-19. Sí. Ayer lunes, el día 29, pues saltó la noticia, y es que el ejército chino ha aprobado una vacuna para aplicarla en sus soldados, en su ejército. Estaba en fase 1, ya ha pasado la fase 1 y la fase 2. La fase 1 de experimentación con las vacunas es para ver la seguridad de esta vacuna, los efectos secundarios, si va a producir más problemas que beneficios, en fin, todos estos problemas que pone una vacuna. Esa es la fase 1 y ya está superada. En la fase 2 ya se empieza a ver el número o la cantidad de anticuerpos que realmente desarrolla, si es realmente eficaz o no. Es decir, primero, que no produzca daño. Segundo, ver si realmente es efectiva, a ver qué cantidad de anticuerpos produce y si es eficaz contra el bicho, contra el coronavirus. Y en tercera fase, que esta es aplicar la vacuna a voluntarios, a grandes cantidades de voluntarios. En este caso, en China hay muchas personas, sobre todo en el ejército, voluntarias para que se ensaye con ellos, y están en esta fase. Así que próximamente, ahora hace falta saber, realmente les pondrán al microbio, le pondrán la vacuna, le pondrán en contacto con el microbio a ver cuántos de ellos se infectan y cuántos no, de camino de ambiciosidad, para seguir viendo los efectos secundarios, y pasado un tiempo se verá también si esa vacuna dura en el tiempo la efectividad. O decir, el tratamiento que se le ha aplicado de la vacuna, por ejemplo, tiene 1 año de efectividad o 6 meses, o mira, lo hemos ensayado durante 8 meses y hasta ahora va con mucho número de anticuerpos. Por lo menos 8 meses dura, que es el tiempo que lo hemos ensayado, por ejemplo, ¿no? Y ya más adelante se irá viendo si esta duración de la inmunidad dura más tiempo. Pues dura 1 año, 2, 3, 5, no se sabe, porque todavía ese tiempo no ha pasado. Pues todo ello son algunas de las principales novedades en torno al coronavirus en los últimos días, que como cada semana queríamos repasar dentro del capítulo de actualidad en nuestra Escuela de Salud. Pero ya decíamos que también hoy nos vamos a referir a las picaduras y mordeduras de animales. Ya para finalizar, Antonio, algo muy habitual, ¿no? Bueno, a lo largo de cualquier época del año, pero más aún, ¿no?, si cabe, por los mosquitos y demás en verano. Y que me lo digan a mí, que estoy ya medio acribilladito, no sé
haber salido en la calle, en el jardín o algo, y hay 4 o 5 mosquitos, digo yo, son los mosquitos que me han dejado acribillados. Es decir que, pero en fin, todavía estamos vivos y coleando. Efectivamente, los mosquitos son uno de los medios por los cuales se transmiten muchísimas enfermedades, algunas de ellas muy peligrosas, pero también son a veces picaduras inofensivas prácticamente, salvo excepciones, en las cuales inyecta el mosquito, sobre todo el mosquito hembra. El mosquito hembra necesita, para fabricar los huevos, necesita sangre de las víctimas. El macho se alimenta de la savia de las plantas, pero la hembra necesita sangre para fabricar los huevos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al picar inyecta también un venenillo y hace que tengamos esas lesiones en la piel tan molestas, que pican tanto y que en algunas veces pues provocan que un niño, por ejemplo, que son los más sensibles muchas veces, tengan el ojo hinchado, tengan una zona de la piel todo roja, en fin, y lo pasa bastante mal. ¿Por qué, Antonio, esa diferencia? ¿Por qué los mosquitos, estamos hablando, ¿no?, de la misma clase de mosquitos, pique a una persona o pique a otra, vemos que existen diferencias en cuanto a las lesiones o las consecuencias que puede tener de mayor hinchazón, etcétera? Sí. Hay mosquitos que pican más a unas personas que a otras, eso lo sabemos todos, y ello es debido al olor que desprende cada persona, que es diferente, al color de la piel, también influye, o al gas carbónico, que ya digo que desprende la piel, son algunos de los factores que inclinan al mosquito hembra a elegir a su víctima. Y es verdad que después un mismo mosquito pica a 2 personas diferentes y produce molestias diferentes. Ello es debido, a la disposición genética de cada persona. Cada persona, igual pasa como con la infección por el COVID. El COVID infecta a una persona y reacciona a veces muy mal, que tiene que ingresar en la UBI, otras veces da lesiones o produce síntomas leves y otras veces son asintomáticas. Pues igual pasa con el mosquito, hay quien le pica y se queda igual, y hay otros que lo pasan fatal. En estos casos, el tratamiento, cuando hay alguna zona lesionada, es simplemente poner hielo envuelto en un paño húmedo, nunca directamente para que no queme la piel. Y también es conveniente, si se tiene, pues aplicar amoníaco inmediatamente después de la picadura, y con algunos remedios caseros pueden ser, por ejemplo, frotar la zona de la picadura con la pulpa de medio limón o con vinagre de manzana. Y si la piel de la víctima es muy sensible al veneno de los mosquitos, pues se puede aplicar una pomada antialérgica con corticoides que venden sin receta en la farmacia. Ahora bien, si vemos que aparece malestar general, se encuentra muy mal, o tiene fiebre, o dificultad para respirar, o vómito o mareo, aunque sea picadura de mosquito, acudiría a servicio de urgencia. Pero si no son estas molestias generales graves, o posiblemente graves, como ya digo, dificultad para respirar, vómitos, mareo, no hay que ir al médico ni a servicio de urgencia. Una picadura de mosquito sin síntomas graves no merece la pena ir a un servicio de urgencia o al médico, porque allí lo único que puede encontrar son otros virus en otras personas u otras, y aparte que masifica, ¿no? Eso no está indicado ir por una picadura de mosquito leve, ¿no?, al médico ni al pediatra ni al servicio de urgencia. Bueno, pues en el caso de los mosquitos la reacción suele ser leve en general. Cuando hablamos de avispas, abejas, alacranes, arañas, ahí estamos hablando ya de otra cuestión, incluso, ¿no? Si una persona es alérgica a abeja o avispa, bueno, puede tener consecuencias mortales, ¿no? Sí, la picadura de una avispa o de una abeja, la mayoría de las veces pues no pasa de un dolor bastante intenso, mucho más que un mosquito, por supuesto. En el caso de los alacranes, escorpiones, el dolor puede ser aún mayor, o en el caso de la araña también bastante a veces, ¿no? Y entonces, en el caso de que, como en la abeja haya un aguijón, se intenta traer con una agujas desinfectadas, y no utilizar pinza, porque si usamos pinza podemos estrujar, comprimir la bolsita del veneno y se inyecta más veneno. Y también se puede traer una tarjeta de plástico como esta que se usa en los bancos para arrastrarla sobre la piel y quitar el aguijón. Pero ya digo, nunca pinza. Y si la picadura es dentro de la boca, introducir hielo hasta que llegue a servicio de urgencia. También se puede aplicar frío en la zona lesionada, envuelto en un paño húmedo, pero como dice Juan Carlos, si aparece mareo o malestar general,
o vómito o algo, una sensación, se encuentra muy mal, en estos casos hay que acostar a la víctima, hay que acostarla, abrigarla y efectuar el traslado urgente a servicio de urgencia, porque las picaduras de una avispa, de una abeja, de un alacrán o de una araña, cuando van estos síntomas generales de malestar general y mareo y demás, pueden dar consecuencias graves y hay que llevarlo a urgencia. Este es un caso muy justificado de ir a urgencias. Y bueno, pues qué decir, ¿no? Cuando esa picadura pueda ser de una serpiente. Efectivamente, aquí en la Sierra de Cádiz pues puede haber víboras, también culebras, y puede uno meter la mano entre una piedra para coger algo, simplemente escalando, y haber allí una víbora o una culebra o algo y morder. En estos casos hay que procurar mantener la tranquilidad, actuar rápidamente pero sin precipitación como siempre, y procurar inmovilizar la zona como si fuera una fractura de un hueso, es decir, como si tuviéramos hueso roto. Se hace un vendaje, se pone una tablilla, algo, inmovilizarla o no moverla si no tenemos nada. Se puede aplicar una ligadura, nunca un torniquete. La ligadura es que se pone por encima de la mordedura, el siguiente de la mordedura, y si es por ejemplo la pierna en el tobillo, pues hay que ponerlo en el muslo. Si es en la mano, la mordedura en el antebrazo, hay que poner en el brazo, que es donde se pone la ligadura, en el muslo o en el brazo, no en el antebrazo, y siempre permite la circulación, el pulso se debe mantener, pero nunca hace un torniquete de forma que no se llegue a tocar el pulso. Y aplicar frío envuelto en un paño hielo si se tiene, en un paño húmedo, y traslado urgente a urgencias. Aquí está totalmente contraindicado lo que se ve en algunas películas, que es hacer una herida y chupar, ¿no? Y succionar. Una mordedura de serpiente se deja tal cual, se la pone en su hielo, inmovilizado, y en todo lo más aplica una ligadura y ya está, y a servicio de urgencia. Y si hablamos de perros, gatos, roedores, animales salvajes, bueno, pues ¿qué podemos hacer, Antonio? Pues muy simple. En lugar de la mordedura de los perros, de los gatos, cobayas, ratones, en fin, y a los animales salvajes, lavar la herida con agua y jabón, aclararla con abundante agua y después secarla con algo estéril, limpio, muy limpio, tapar la herida y acudir a urgencias. Ahí sí, agua, jabón y taparla y acudir a urgencias. Aunque la herida parezca que no tiene mayor importancia, siempre que hay una mordedura, siempre hay que ir a urgencias. Y a ser posible, si recoger los datos del perro, del gato, de lo que sea, del dueño, el tamaño, la actitud, si era agresivo o no, y tomar los datos del dueño, nombre, dirección y teléfono de contacto, si es que es un animal doméstico. Si es salvaje, pues si se puede capturar bien, y si no, mala suerte. Y porque estos datos los pregunta el médico cuando lo atienda, para que puesto en contacto con el dueño del animal, si es que se ha localizado, pues nos diga si está vacunado, si no está vacunado, características y demás. Eso hay que hacer un parte, y esos datos, si es posible, hay que recogerlos. Bueno, pues todo ello en torno a, ya decimos, algo que puede ocurrir a lo largo de cualquier época del año, pero es más habitual si cabe, sobre todo por el tema de mosquitos y demás, o porque hagamos salidas al campo en esta época estival. Las picaduras y mordeduras de animales, otro de los temas que hemos querido abordar en el día de hoy en nuestra Escuela de Salud. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote tu colaboración. Recordamos que se ha tratado de un espacio grabado, así que las preguntas que han podido ir llegando a lo largo de esta emisión, pues las guardaremos para la próxima semana, se las trasladaremos al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, lo dicho, muchas gracias. Pues nada, como siempre, un placer y hasta el próximo día. Un abrazo. Adiós.